a leer un verso y lo vamos a hacer allá en Jeremías 17 y vamos a leer el verso 9. Amén. Así es que cuando usted lo tenga me dice amén. Jeremías 17, verso 9. Amén. ¿Todos lo tienen? Vamos a... ¿Todos lo tienen? Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la letra dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Amén. Puede tomar asiento en esta tarde. Amén. Yo quiero predicar bajo el tema en esta tarde: un corazón contaminado. Amén. Sabemos, hermano, que por naturaleza el hombre, hermano, es constituido pecador. Nosotros por naturaleza, pues, nos gusta más el pecado que vivir bajo los mandamientos de Dios. Amén. El hombre le es más fácil vivir en engaño que vivir en la verdad de Cristo. Amén. O sea que al hombre se le es más fácil seguir una mentira que una verdad. Amén. Entonces, por esa razón, en esta tarde, hermano, vamos a tratar de traer esta palabra y esperando que pues a cada uno de nosotros haga algo en nuestro corazón y nos podamos llevar algo. Amén. Así que vamos a ver 3 puntos bien importantes en esta tarde, hermanos. Y el primero es un corazón contaminado. Y me voy a ir a Marcos 7 y voy a leer del 1 al 5. Amén. Y dice así, mire. Dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si no muchas veces se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan las manos, no comen. Y otras muchas cosas hay que toman para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, que tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas. Tremendo, ¿no? Aquí, si usted se da cuenta, hermano, un grupo de fariseos y de escribas, hermano, dice que viendo a los discípulos comer pan, ellos no ven que ellos se laven las manos antes de hacerlo. Entonces ellos los acusan de que es contaminación, de que comer con las manos sucias es inmundo. Pero no es, hermano, que ellos, los discípulos de Jesús, estuviesen comiendo con las manos sucias. No era falta de higiene, sino que ellos prácticamente, hermano, seguían una tradición, hermano, que ellos tenían que lavarse las manos muchas veces, tal vez para sentarse a la mesa. Pero era el ritualismo el cual ellos vivían. Y ellos, hermanos, vienen, hermanos, y señalan a sus discípulos de Jesús y le dicen: no, pues miren, le dicen a Jesús, tus discípulos no practican la tradición de los ancianos. No se lavan las manos para comer como nosotros. O sea, prácticamente a ellos los estaban señalando, los estaban juzgando. Porque el hombre, hermano, para eso es bueno, para señalar y juzgar muchas veces los defectos de los demás. Nosotros, hermanos, muchas veces vemos a los hermanos y somos buenos para criticarlos, para enseñar, para señalarlos, pero nunca nos vemos nosotros primero, hermano. Ellos vienen y está bien, vienen y señalan a los discípulos. Porque para ellos, hermanos, era algo grave. Ellos, para comer con las manos así, eran inmundos, eran pecadores. Pero no, o sea, como les repito, no era que se tratara que ellos en realidad, hermanos, estuvieran comiendo con las manos sucias o no se hubiesen lavado, sino que no practicaban el ritualismo que ellos hacían antes de comer. De eso se está hablando ahí, hermano.
No era que ellos, hermanos, estuvieran comiendo en realidad con sus manos sucias. Tremendo, ¿no? Como les digo, ellos estaban viendo lo que hacían. Porque muchas veces nosotros es fácil ver lo que hace el hermano, pero lo que hago yo no me lo miro. Porque es fácil señalarle las faltas al otro hermano que señalarme las mías. Porque yo estoy viendo para allá, pero no veo para acá. Tremendo, ¿no? Y cuando yo señalo muchas veces con mi dedo, los otros tres me apuntan a mí. Entonces quiere decir que está tremendo, ¿no? O sea, por eso nosotros, hermanos, tenemos que tener ese cuidado de cuando, hermanos, señalamos a algo, mirarnos a nosotros primero. Porque juzgamos a las personas simplemente muchas veces por su apariencia. Es tremendo, hermano. Muchas veces sin conocer a la persona nosotros ya la juzgamos. Y muchas veces nosotros nos llevamos sorpresa, hermano. Cuando vinimos a verla, nosotros tal vez estamos catalogando a esta persona de una manera, pero no es así. Cuando ya tratamos con ella, nos llevamos la sorpresa que es diferente. No sé si a usted le haya tocado alguna experiencia de esa, hermano. Que usted señala o ve a alguien y dice, no, esta persona es así y así. Pero cuando nosotros ya entablamos una relación con ellos es diferente. Por eso uno tiene que tener ese sumo cuidado. Antes de hablar de una persona o de criticarle algo, tenemos que conocerla bien. No solo porque me dijeron o porque yo la vi. Tengo que asegurarme de que esto sea cierto. Y ellos, hermanos, ellos vinieron contra Jesús y le dijeron, no, tus discípulos. Pero tremendo, ¿no? Porque ellos vinieron al maestro de maestros, hermano. Los discípulos, hermanos, estaban enseñados por el mejor maestro, andaba con ellos. Entonces ellos no practicaban este ritualismo porque era un ritualismo religioso, hermano. De las tradiciones, porque muchas veces somos más nosotros seguidores de una tradición que de la verdad de Dios. Porque es más fácil vivir en un engaño que en una verdad. Ellos, hermanos, hacían esto muchas veces y ellos, ya ves cómo eran los fariseos, ellos se creían puros, santos. Ellos se creían lo mejor. Pero cuando usted los ve realmente, ellos estaban quedando un poco faltos en cuanto a la verdad de Dios. Porque ellos eran buenos para señalar y buenos para criticar. Pero pues aquí, hermanos, estaban bienvenidos con Jesús. Tremendo, ¿no? O sea que, hermanos, muchas veces ese es el problema que ellos tenían, que a las tradiciones ellos les estaban dando el mismo valor que tiene la palabra de Dios. Y no, hermano, una tradición no tiene ese mismo valor, porque una tradición puede ser un invento del hombre. Y la palabra de Dios sí tiene validez porque es la palabra de Dios, hermano. Porque ellos se basaban, muchas veces seguían una tradición y dejaban a un lado los mandamientos de Dios. Se aferraban ellos, hermanos, a vivir una religiosidad, hermanos, que vivir la palabra de Dios. Acuérdense que cuando confrontaban a Jesús, Jesús les hablaba fuerte. ¿Por qué? Porque Jesús tenía la autoridad de Dios, la palabra. Y cuando ellos venían eran reprendidos por él, porque muchas veces cuando ellos venían a él, hermanos, muchas veces salían mal parados. Y aquí esta no iba a ser la excepción, hermano, con ellos. Tremendo, ¿no? Ellos vienen, dice, a Jesús. Y ellos confrontaron a Jesús por ello. Como queriendo hacer quedar mal a sus discípulos. Ellos querían verlos quedar mal ante el maestro. Ellos le están diciendo, no, pues tus discípulos están comiendo con las manos inmundas sin lavarse. Pero pues como les decía, era una tradición. Pero Jesús, hermano, los recibe y les dice, no, ok, es cierto. Pero con autoridad, hermano, él viene y los reprende. Y aquí, hermano, ellos vienen, hermano, acusando, y ahora los acusados van a ser ellos, porque cuando se enfrentan a Jesús, hermano, ellos van a ser medidos con la misma vara que ellos venían midiendo. Y muchas veces cuando se mide así, hermano, uno queda falto. Ellos estaban ahí, hermano, acusando
a los discípulos, pero ahora, hermano, cuando Jesús empieza con ellos, ahí es otra cosa. Tremendo, ¿no? Porque pues ellos estaban acusando algo que no prácticamente estaba respaldado por la palabra de Dios. Ellos querían que los discípulos guardaran las tradiciones, cuando no era eso lo que en realidad ellos tenían que hacer, hermano. Mire, Marcos, le voy a leer Marcos del 7, el 6 en adelante, y dice así, mire, respondiendo él les dijo, con la verdad, hipócritas les dijo, mire, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Que ahí, hermanos, lo que estaban haciendo era más dándole crédito a la enseñanza del hombre que a la enseñanza de Dios. Ellos, hermanos, al venir con esto contra Jesús, hermanos, ellos empezaron a sentir que lo que ellos estaban haciendo, hermanos, no era lo correcto. Ellos vinieron, hermanos, esperando salir airosos, pero ahora, hermanos, ellos van a ser también reprendidos con la verdad, no con la mentira con ellos vinieron, hermanos, que ellos practicaban, no era realmente la verdad, no estaban viviendo lo que ellos decían que era correcto. Amén. Dice el 7:8, mire, porque dije, dejando los mandamientos de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, porque los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía, también invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. O sea que los mandamientos de Dios, hermanos, conociendo la ley, ellos lo estaban haciendo a un lado. Y se dejaban llevar. ¿Por qué? Porque muchas veces es mejor vivir una mentira porque me conviene, para sacar tal vez ventaja, hermano. Ellos estaban haciendo a un lado los mandamientos de Dios y aferrándose a las tradiciones de los ancianos. Cuando ellos no respaldaban nada, de parte de Dios no había respaldo. Estaban dejando la verdadera doctrina de Dios por practicar mandamientos de hombres. Y es lo que sucede muchas veces en día. Hay muchos se convierten en seguidores de hombres y no de la verdad de Dios. Muchos son arrestados por corrientes, hermanos, de hombres. Pero como no conocen la verdad, y si la conocen no quieren sujetarse a ella, es más fácil vivir en un engaño que en una verdad de Dios. Tremendo, ¿no? Y eso sucede hoy en día, hermano. Muchos seguimos tradiciones y pensamos que estamos bien. Pensamos que estamos siguiendo los mandamientos de Dios y no, hermano. Tenemos que saber realmente cuál es la palabra de Dios y vivirla, hermano. No solamente de oídas, sino de hechos. Porque ellos era lo que hacían, hermanos. Ellos decían practicar la ley de Dios, pero lo que vivían, hermanos, era una mentira. Si Jesús cuando los confrontó les dijo, hipócritas, fariseos, inmundos, sepulcros blanqueados, les dicen otra palabra. ¿Por qué? Porque por dentro pues, estaban podridos, pero por fuera aparentaban una cosa porque sus vestiduras eran blanquitas, hermanos. Ellas andaban con unas vestiduras hasta abajo y decían ser una cosa, pero estaban faltos, hermano. Cuando eran medidos con la verdadera palabra quedaban faltos. Y muchas veces, hermano, eso es lo que pasa. Que nosotros decimos estar bien, hermano, aferrados a una enseñanza, pero a veces estamos errados. ¿Por qué? Porque nosotros nos apegamos más a las tradiciones de los hombres y no a las tradiciones, no a la verdad de Dios. Tremendo vivir así. Y mucha gente vive en engaño, hermano. ¿Pero por qué? Porque no quieren sujetarse a la verdadera palabra de Dios. Porque aquí está la ley de Dios, hermano. Y ella nos corrige y nos dice cómo debemos vivir. Cuando usted se somete a ella, hermano, usted va a vivir bajo las ordenanzas de Dios y se va a sujetar a ellas y va a vivir como Dios quiere. No como el hombre quiere, sino como Dios demanda de nosotros. Pero como no nos conviene vivir la verdad de Dios, hermano, no nos conviene. Nosotros queremos mejor vivir con la mentira, con el engaño, siguiendo tradiciones vanas a veces, hermano. Somos movidos por tradiciones del mundo a veces. Y decimos sí. Y pensamos que estamos bien. Y aunque estemos dentro de la iglesia, muchas veces estamos errados. Guardando mandamientos de hombre, tradiciones de hombre.
somos arrastrados por esa corriente hoy en día también, hermano. Tremendo, ¿no? El 10 dice, mire, 7:10, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Dice, y el que maldiga a padre y a la madre, muera irrepresiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo con aquello que pudiera ayudarte. Y el 12 dice, y no dejáis de hacer más por su padre o por su madre. El 13, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Tremendo, ¿no? Mire cómo son de tremendos estos hombres. Ellos, hermanos, aquí les está hablando acerca de la ley. Si usted se va a Éxodo 20, allá, el verso 12 dice, honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento entre los 10 dado por Dios. Dado por Dios, el cual tiene promesa de bendición para nosotros. Pero ellos, hermanos, si usted se da cuenta, habían buscado una manera de evadir esa responsabilidad, porque nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros padres. Si ese mandamiento lo dice, así es. Pero ellos, hermanos, habían buscado una forma de evadirlo. Mira, hermanos, si usted se da cuenta, aquí aparece esta palabrita. Mira, allá en el 11 dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Corbán era algo que los judíos se habían inventado, hermano. Vamos a decir, como una aseguranza, la cual ellos se sometían a esto, corbán, y todos sus bienes que poseían los ponían ahí. Entonces, hermano, cuando todos estos bienes ellos los ponían aquí, ellos decían, mi ofrenda es a Jehová. Todo lo que ellos poseían, decía, cuando estaba metido en el corbán, que todo eso le pertenecía a Jehová, a Dios. Pero era mentira. Esto lo hacían ellos para evadir, hermano, el ayudarle a los padres. Si usted se da cuenta, ahí dice, hermano, si usted analiza el verso, hermano, ellos decían, cuando se trataba de los padres, evadían esa responsabilidad, ese mandamiento lo hacían a un lado. Les era más fácil seguir, hermano, las tradiciones de los hombres, porque este era un invento de ellos. Sus pertenencias las ponían ahí y supuestamente porque eran para Dios, ellos no las tocaban. No podían ayudar a sus padres con aquello que tenían ahí. Tremendo, ¿no? Hermano, ese era un mandamiento de Dios. Y mire, y dice, hermano, el no ayudarlos a ellos era prácticamente dejarlos a ellos en el olvido. Era prácticamente maldecirlos. Y cuando un hijo en ese tiempo maldecía a sus padres, era, dice, digno de muerte. Cuando un hijo abandonaba a sus padres, hermano, dice que el hijo podía morir. Era condenado a muerte por ello. Pero ellos, hermanos, a ellos no les interesaba. Ellos, hermanos, acogiéndose a esto del corbán, evadían esa responsabilidad. Tremendo, ¿no? Ellos son listos, hermano, y Dios se los está trayendo aquí. Ellos están confrontando a Jesús por una cosita, pero ellos, hermanos, ahora van a salir ellos bien trasquilados, hermano. Porque en realidad los mandamientos de Dios los estaban dejando a un lado por seguir una mentira, hermano. Era un invento de ellos para guardar sus posiciones. Y mire, hermano, eran tan sinvergüenza, vamos a decirlo así, que no lo daban ni a Dios, ni ayudaban a sus padres. Dice, yo veía un comentario, dice que cuando se acogían ahí, hermano, ellos seguían haciendo uso de sus pertenencias. No lo daban tampoco a Dios. Tremendo, ¿no? Sinvergüenzas. Y mire por lo que estaban acusando aquí a los discípulos de no lavarse las manos. Y ahora ellos, ¿a dónde están, hermano? Alejados de la verdad de Dios. Sí, tremendo, ¿no?
Y mira, hermano, hoy en día, ¿cuánta gente no hay que hace lo mismo? Pareciera que esa ley todavía está del Corbán. Yo conozco de muchos hermanos que allá en mi tierra han dejado a sus padres y han olvidado esa responsabilidad que tienen como hijos. Hay viejitos allá abandonados, hermano, que sus hijos tienen aquí 10, 15, 20 años y no se acuerdan de ellos. Tremendo, hermano. Si fuera en aquel tiempo, fueran dignos de muerte, dice ahí, hermano, porque era maldecido y todo aquel que maldecía a su padre, hermano, era digno de muerte. Tremendo, ¿no? Y así hay muchos, hermanos, conozco de personas, hermanos, que sus padres allá pidiendo limosna para sobrevivir y sus hijos aquí, hermano, y se jactan de buenas cosas. Tremendo, ¿no? Se dicen andar en buenos carros viajando, hermano, y sus padres allá abandonados, hermano. Tal vez sus casas sin techo. ¿Por qué les digo esto? Porque lo he visto. No sé, yo creo que también los países de Centroamérica igual. Muchos se vienen, hermano, y se olvidaron que dejaron a sus viejitos allá. Es una responsabilidad, es un mandamiento de Dios, hermano. Eso no me lo estoy inventando yo. Si usted vaya a Éxodo 20 y vea el verso 12 ahí. Ahí dice, honra a tu padre y tu madre y tiene promesa y serás de largos días en esta tierra, hermano. Cuando usted bendice a su padre, hermano, está siendo bendecido usted. No nos olvidemos de esos viejitos, hermano. Muchas veces nosotros, hermanos, padecemos, hermano. ¿Por qué? Porque estamos practicamos algo que no es verdad, hermano. Y aún nosotros, dentro de la iglesia, hermano, no hacemos eso. Los viejitos allá abandonados. Y mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. No es porque su papá o su mamá tengan necesidad o porque tengan falta. No importa si tienen o no tienen, su obligación y su deber es ayudarlos. ¿Por qué? Porque usted al ayudarlos va a ser bendecido. Y no importa que su papá tenga dinero allá. No importa. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. Cuando usted lo ayude en que él tenga, hermano, usted va a ser bendecido. Muchas veces por eso nosotros perdemos las bendiciones. Sí, mira, hermano, ellos estaban cayendo en ese error. Prácticamente, hermano, en dos pecados gravísimos. Uno, diciendo que lo que tenían era ofrendado a Dios cuando no lo daban. Y lo segundo, no ayudaban a sus padres porque lo que tenían pertenecía a Dios. Ni una ni la otra. ¿Por qué? Porque eran sinvergüenzas. Ellos querían hacer uso de sus pertenencias, hermanos, sin responsabilidad de ayudar a otros. Porque eso, hermano, cuando usted, todas sus pertenencias estaban aquí, ya que hubiera un necesitado, no lo iba a ayudar. Si alguien no tenía y usted tenía la posibilidad de ayudarlo, pero como estaba encerrado en el Corbán, usted pues no le iba a ayudar porque le iba a decir, no, pues lo que tengo está ofrendado a Dios. Fácil, excusa de no ayudar, de no hacer la voluntad de Dios, hermano. Tremendo, ¿no? Quisiera que me llevaras allá a leer Jeremías 7, 23 y 24, mija, a ver qué dice. Jeremías 7, 23 y 24. Dice, mas esto les mandé diciendo, dice, echad de mí, dice, vos y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Dice, y andad, dice, en todo camino que se manda para que para que te vaya bien. Mira, hermano, o sea, dice, y no oyeron, dice, ni inclinaron sus oídos, antes caminaron en sus propios consejos y en la dureza de su corazón malvado, y fueron, dice, hacia atrás y no hacia adelante. Tremendo, ¿no? Jeremías ya les había dicho de atrás, hermano. Por eso Jesús les dice, no, pues bien profetizó Isaías de vosotros. Dicen amar a Dios, pero su corazón está lejos de mí. Imagínense, hermano, ellos vienen acá llevándoselas de muy puros, ¿no? Acusando a los discípulos de Jesús de comer con las manos sucias. Pero ellos estaban cayendo, hermano, más hondo que los discípulos, hermano. Por lo menos los discípulos caminaban con el maestro y lo que estaban haciendo estaba bien.
Ellos no eran religiosos, ellos estaban aprendiendo la verdad con el maestro. Los religiosos eran ellos. Ellos eran los que estaban mal. Pero muchas veces nosotros, aunque andemos mal, es fácil señalar, como le decía a los demás. Tremendo, ¿no? Por eso, hermano, uno debe tener cuidado. Y yo me imagino que ellos, al venir a Jesús, nunca se han de haber imaginado con lo que Jesús les iba a salir, hermano. Ellos pensaron hacerlos quedar mal, pero Jesús les sacó lo que ellos tenían por ahí guardado. O sea, hermano, nosotros nunca podremos venir a tapar la verdad de Dios con una mentira, hermano. Lo de Dios, hermanos, siempre saldrá a luz. ¿Por qué? Porque su palabra es poder, hermano. Y no hay mentira que se pueda añadir a ella, a la verdad de Dios. Toda mentira, hermano, es deshecha. Ellos vinieron con esa mentira, hermano, queriendo con las tradiciones de ellos, hermano, negar la palabra de Dios. Pero ¿cuándo vamos a esconder la palabra de Dios, hermano? Sí, hermano, pues ellos con esta palabrita que ellos ahí escondían bastantes cosas. No sé si usted había meditado en esa palabra. Corbán. Dice, todo con lo que pudiera ayudar es mi ofrenda a Dios. Tremenda excusa, ¿no? ¿Y cuánto nos excusamos muchas veces por no cumplir con nuestras obligaciones? Tanto con Dios como con nuestra familia. Muchas veces, hermanos, nosotros nos vemos mal por lo mismo. Vivimos mal tal vez por ello, porque somos maldecidos nosotros mismos por no guardar y obedecer lo que es la palabra de Dios, no seguir sus mandamientos. Así que, hermano, si usted tiene su padre o su madre, hermano, no se olvide de ellos. Bendígalos. Y como le decía, no es porque tengan o dejen de tener, sino tienen con mucha más razón. Porque muchas veces, hermanos, ellos están esperanzados a lo que usted les manda de aquí. Cuando los que no somos de aquí. Hermano, ayudémoslos. No nos olvidemos de ellos y va a ver, hermano, que Dios nos va a bendecir. Y no se olvide también de lo de aquí, de la casa del Señor. Porque también es una responsabilidad, hermano, nuestra. Y ellos pues ahí habla que lo ofrecían a Dios, pero tampoco se lo daban. Entonces estaban quedando mal por los dos lados. ¿Por qué? Porque pues ellos mismos hacían uso de ellos y ellos disponían de hacer como querían. Y muchas veces no es de como yo quiero, sino es como Dios demanda de mí, o como Dios quiere que se hagan las cosas. Tremendo, ¿no? Sí, hermano, ellos estaban ahí señalando. Pero no es bueno muchas veces venir a señalar a los demás, hermano. Ellos ahí salieron mal, quedaron mal parados con Jesús. Tremendo, ¿no? Pues uno debe de tener cuidado. O sea, usted y yo no somos jueces para juzgar a nadie, hermano. Usted no tiene cómo juzgar a otra persona. Porque en lo que nosotros juzgamos, nosotros podemos caer en el juicio de Dios, hermano. Porque a nadie ha puesto por juez el Señor. Solo Él puede juzgar a los demás. Muchas veces si nosotros juzgamos a los demás podemos caer ahí también nosotros. Y hay que tener cuidado de ello. Amén. Tremendo, ¿no? Como le digo, en ellos se excusaban para evadir la responsabilidad. Y por eso a veces es, como le digo, es más fácil vivir bajo un engaño. Y eso, hermano, lo aprovecha el diablo, porque cuando vivimos en engaño, hermano, nosotros dejamos la verdad de Dios. Si nosotros vivimos en una mentira, hermano, el diablo pues está contento. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, él prácticamente tiene la autoridad sobre nosotros. Pero cuando nosotros vivimos haciendo la voluntad de Dios, vivimos bajo la autoridad de Dios, no bajo la autoridad del enemigo. Tremendo, ¿no? Segundo paso, dice, derribando, dice la tradición, Marcos 7, del 14 al 16. Y dice así, mire, y el 14. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Dice, nada hay fuera del hombre que entre
en él que pueda contaminarlo, porque lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y si alguno tiene oídos para oír, oiga. Hermano, o sea, lo que entra por nuestra boca, dice, no contamina al hombre, sino lo que sale, porque lo que sale ya va con una intención del corazón. Y esto, hermano, usted se acuerda de que allá en la ley había muchos alimentos que no se podían comer, pues estaban en la ley. Pero ahora Jesús aquí, mire hermano, está diciendo, mire hermano, ya no contamina al hombre lo que usted puede comer. Y más, dice el apóstol Pablo, si se toma con acción de gracia, porque hay un verso que dice, de todo lo que se vende en la carnicería podéis comer si se toma con acción de gracia. Si usted ora por los alimentos primero, hermano, usted coma. Ahora pues, si hay algún alimento que a usted le caiga mal en su cuerpo, pues no se lo coma, pero no es porque lo contamine de pecado. Ahí estaba diciendo, mire, todo lo que entra no contamina al hombre, sino lo que sale, porque lo que sale lleva con una intención de hacer daño. Y eso a veces, hermano, es lo que hay en el corazón de nosotros, porque las intenciones que tenemos muchas veces no son buenas. Ya salen para dañar a los demás. Aún, hermano, usted tiene que tener cuidado de sus propias palabras, porque muchas veces con lo que decimos dañamos a alguien o lo herimos. Y una palabra, hermano, una herida por una palabra, muchas veces duele más que un golpe, hermano. Sí. Porque a alguien usted lo hirió con algo que le dijo, hermano, y esas heridas muchas veces cuesta que se sanen. Una herida, hermano, a los 8 días ya está sana. Pero una palabra, hermano, que a usted lo dañen, hermano, cuesta para sacársela del corazón. Cuesta que sanen esas heridas. Tremendo, ¿no? Pero bueno es Dios, hermano. Amén. Sí, hermano, eso ya no contamina. Dice que usted no se preocupe. Porque hay muchos, ya ve, aún hoy en día, hermano, hay religiones que no comen ciertos alimentos por lo mismo. Dicen, no, que contamina. Pues aquí Jesús está diciendo que ya no es por los alimentos que usted se contamina, sino por sus acciones, por lo que usted hace o dice. Por eso es contaminado usted. ¿Por qué? Porque sale con una intención muchas veces de hacer daño. Con lo que decimos muchas veces nosotros es para herir a alguien. Debemos de tener ese cuidado, hermano. Como les digo. Aquí ya él les está diciendo, no, pues. Y dice, mire, ya en el 16, si alguno tiene oídos, oiga. No se haga de los oídos sordos. Oiga lo que el Espíritu dice. Así es que, hermanos, aquí tenemos que poner atención y como les decía, no se preocupe de los alimentos. Y ellos tenían ese sumo cuidado, pero era lo que practicaban, ritualismos religiosos, hermano. Pero la verdad, con la palabra de Dios, ellos estaban quedando bien cortos. No la practicaban, practicaban otras cosas y ellos decían estar bien, caminar bien, porque ellos se jactaban de ello, hermano. Los fariseos se jactaban de vivir una vida pura, pero en realidad era impura. Sí, pues hermano, porque cada vez que se confrontaban con Jesús, hermano, no les iba bien. Si usted busca en la Biblia, cada vez que lo confrontaban para acusarlo de algo, hermano, siempre salían cortos. ¿Por qué? Porque, hermano, no eran bien, no vivían bien. Nomás era la fachada. Nomás eran las vestiduras que cargaban, hermano. Porque muchas veces su vestuario no dice quién es usted, hermano. Y muchas veces se juzga por eso. Sí. Lo que se ve es la relación que usted mantiene con Dios. Eso es lo que hace ver quién es usted. Porque cuántos no hay, hermanos, que se visten de traje, pero son más sinvergüenzas que otra cosa. Sí, hermano. Nosotros tenemos que tener ese cuidado de no juzgar a las personas por apariencia, por lo que ven. Júzguelas cuando usted tiene una relación con ellas. Entonces juzgue. Pero mientras no, hermano. Si es que puede juzgarla. Pero si no, ni se meta. Porque ni autoridad tenemos nosotros de ser jueces para nadie. Amén. Tercer punto, dice, lo que en verdad contamina al hombre. Y vamos a leer Marcos del 7, del 17
al 23, del 17 al 23. Déjenme irme a Marcos. Y dice así: cuando se alejó la multitud y entró, dice, en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendiste que todo lo que de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, siendo limpio todos los alimentos. Amén. Y mire, sigue diciendo el 20, pero decía, más lo que contamina al hombre, dice, es lo que sale, eso contamina, lo que sale contamina al hombre, porque de dentro del corazón, dice, los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Será que eso sí contamina al hombre? Eso sí, mire. ¿Por qué? Porque eso ya sale de aquí. Sale del corazón. O sea que lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón, como le decía, y eso ya va con intenciones de dañar y de hacer daño. O sea que, hermano, no es lo que entra. Y ellos juzgaban, hermano, por lo que se comía y porque no se lavaban las manos. Tremendo, ¿no? Caer en ello. Y muchas veces así somos nosotros. Realmente juzgamos nosotros a los demás sin vernos nosotros primero. Nosotros tenemos, hermanos, esa responsabilidad de vernos a nosotros, de cómo andamos. Y no vivir, hermano, bajo la mentira o bajo guardando tradiciones de los hombres. Porque hoy en día hay muchos, hermanos, y es tremendo caer en las tradiciones. Porque hay muchos que piensan, hermanos, que una tradición está respaldada por la palabra de Dios, cuando no es así. Pero como no se dan la tarea, hermano, de escudriñar la palabra del Señor y de buscar, se dejan, hermano, llevar por lo que digan otros, hermanos. Por eso caen en esas doctrinas. Por eso uno tiene que tener cuidado, hermano, a dónde va. Sí, o sea, muchas veces es fácil, sin tener el conocimiento, de caer en una falsa enseñanza, una falsa doctrina. Y vamos a salir nosotros, hermanos, engañados como ellos. Ellos estaban viviendo, dice, por las tradiciones de sus antepasados, de las tradiciones de los ancianos. Y muchas veces, hermanos, hoy en día se vive así. Dice, no, pues yo vivo porque mi abuelito vivía así, que mi bisabuelo también. No, mi hermano, usted viva por lo que dice la Biblia, no por lo que dicen los demás, o por lo que diga su papá o su mamá. No, usted escudriñe. Porque cuando usted conoce esta palabra, usted será verdaderamente libre. Sí, hermano, porque si no va a vivir bajo engaño siempre. Y hay muchos, hermanos, que como no quieren tener la responsabilidad de buscar en la palabra de Dios, prefieren ser oyentes y por eso se engañan bien fácil. Y muchas veces le salen a uno con cosas, hermanos, que ni aquí están, y ellos no están asegurando que la Biblia dice. Cuando muchas veces no aparece ahí. Sí, hermano, uno tiene que tener cuidado. Más o menos la semana pasada hablaba con un compañero, hermano, él practica y me estaba hablando de unas cosas. Le digo, pero la Biblia no dice así. No, sí, así dice. Usted ya la leyó. No, pero así me dijeron. No, le digo, que no dice así. Sí, así me estaba diciendo. Y el hombre tiene como 20 años de estar ahí. Le dije, no, hermano, le digo yo, sí, va, porque nos dice hermano. Le digo, no, hermano, usted dése cuenta por usted solo, escudriñe la palabra, léala, y verdad, aquí en este pedacito cambia. Y ya, sí, verdad, me dijo, pues la voy a leer, léala, le digo. No venga diciéndome algo, le digo, que no está respaldado por la palabra. Tremendo. ¿Por qué? Porque, hermano, es preferible que otro venga y me enseñe para yo no tener el tiempo y la responsabilidad de buscar aquí. Y por eso yo soy engañado, hermano, y caigo en esa doctrina.
Ellos estaban siendo llevados por las tradiciones de sus antepasados. Y estaban jugando a las demás que estaban viviendo la verdad de Dios, hermano. Tremendo. ¿Por qué? Porque usted va a venir a juzgar a alguien que está bien cuando el que viene a juzgar está mal. ¿Por qué? Porque no conoce la verdad de Dios. Porque se deja engañar, hermano. Es fácil. Pues si es fácil el venir y tener que estar estudiando la palabra de Dios, se necesita tiempo, hermano. Yo sé que los que estamos aquí, que predican, tienen que llegar a su casa en la noche a buscar para poder que Dios les dé algo. Si yo vengo y me invento algo, hermano, y si no me lo respalda la Biblia, ya erré. Ya estoy mal, hermano, porque no va a haber ningún respaldo de parte de Dios. Así estaban estos hombres. Ellos, no, pues lo que dijo mi abuelito, así es, y ahí vámonos, y esto es la verdad. No ha visto usted que hay quienes dicen, yo tengo mi religión y ahí me voy a morir. Esta es la de mi papá y la de mi mamá y la de mi abuelito. Y no lo saca de ahí y se aferran. Y se aferran. Tremendo, ¿no? Pero Dios es bueno, hermano, que tiene misericordia de nosotros, hermano. Amén. Y que pues media vez nosotros reconozcamos nuestra falta, Él nos perdona, hermano. Él es bueno, Él es fiel, Él no cambia, hermano. Él no cambia. Tremendo, ¿no? Eso sí es realmente contaminación. ¿Por qué? Porque aquí les estaba diciendo, mire, todas estas cosas, envidias, hermano, todos pleitos, borracheras, todo eso sí ya contamina. ¿Por qué? Porque eso ya viene con una intención. Usted sabe lo que es bueno y lo que es malo. Cuando usted ya está haciendo algo de esto, hermano, usted que conoce ya sabe que esto no debe de hacerlo. Porque está en la palabra, porque está en la ley de Dios. Pero ellos, hermanos, que eran conocedores de la ley de Dios, estaban dejando los mandamientos, hermanos, estaban dejando el mandamiento ahí dado allá por Moisés de Éxodo 20:12, que era el ayudar a sus padres. Ellos lo estaban dejando por un lado, por seguir unas tradiciones de los hombres. Hermanos, ellos estaban evadiendo porque para no ayudarlos, pues sus pertenencias las ponían en el corbán. Tremendo, son. Cuidadito con ellos. Ellos buscaban la forma de ver sus beneficios propios. Y así hay muchos, hermanos, que buscan beneficios propios, hermano. Tremendo. Póngase de pie en esta tarde. Tremendo, ¿no? Que Dios